quiero agradecerle a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, a su presidente, a su directora ejecutiva, Leonardo Palacios, Adriana Borrego, Diana Trías, que es la directora del Centro de Arbitraje. Quiero agradecerle especialmente a nuestro compañero Mariona, por su amistad, por su afecto y por haber sido el vehículo que ha mantenido este contacto y esta relación con la Cámara de Caracas y con su centro arbitral. Y quiero hacer dar un recuerdo a nuestro querido Carlos Leperbanche, amigo de todos y que, como diría el poeta, ya está sirviendo de vaho a las estrellas. Un recuerdo para él y para todos ustedes. Es una gran satisfacción, como les digo, y el hecho de que estemos ahora conectados, que podamos a través de estos sistemas audiovisuales intercambiar opiniones para hablar precisamente de uno de los aspectos, pero de un aspecto del arbitraje, me confirma que el arbitraje tiene una grandísima capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías, a las nuevas circunstancias y a los desafíos que día a día se nos plantean. Estamos ante una verdadera convulsión a nivel internacional que afecta a la economía, que afecta a la salud sobre todo, que afecta a la política, que afecta a la sociedad y que afecta también al derecho. Son múltiples las relaciones contractuales que se van a ver afectadas, como es lógico, como consecuencia de esta situación especial, excepcional, difícil de prever, es un supuesto clarísimo de fuerza mayor, donde se van a plantear verdaderos problemas en las relaciones contractuales, con la peculiaridad, en este caso, de que ninguno de los contratantes o ninguna de las partes es causante de la misma. Y el arbitraje tiene que reaccionar de forma inmediata, de forma directa y yo diría que de forma unitaria. Ayer en un magnífico seminario, insisto, magnífico seminario virtual organizado por el Instituto Peruano de Arbitraje, por nuestro compañero y amigo Carlos Soto, se hablaba de la conveniencia de que el mundo del arbitraje se uniera en circunstancias como esta para, manteniendo cada uno su diversidad y sus peculiaridades, luchar y trabajar en proyectos que a todos nos benefician. A todos nos interesa que las instituciones centrales, que los árbitros gestionen adecuadamente los arbitrajes que se les encomiendan y que resuelvan con laudos inteligentes y justos las controversias. Un árbitro en cualquier lugar del mundo que dicte un mal laudo, o una institución arbitral que en cualquier lugar del planeta no cumpla debidamente con su obligación, de alguna forma, directa o indirectamente, está afectando negativamente a la comunidad arbitral. Por consiguiente, debemos todos en estos momentos aportar lo mejor de nosotros mismos para conseguir dar respuesta adecuada, valiente, a todas aquellas cuestiones que lógicamente se van a plantear, algunas de las cuales vamos a intentar analizar. Por consiguiente, la primera afirmación que hago es la capacidad del arbitraje como medio alternativo de resolver controversias para adaptarse a las nuevas circunstancias. Es impensable, tenemos aquí alguna prestigiosa magistrada que nos acompaña, es impensable que en el mundo judicial se pueda organizar este tipo de conferencias, este tipo de charlas, este tipo de seminarios donde podemos conectarnos al mismo tiempo de todas las partes del mundo. Esto es una peculiaridad del arbitraje que le hace una institución plausible y defendible. En segundo lugar, ya que vamos a hablar de las alternativas online y vamos a hablar de la perspectiva española, quiero transmitirles mi convicción, que voy a intentar demostrar, de la buena salud que el arbitraje tiene en Latinoamérica y tiene en España.
A veces recibimos y estamos expectantes de aquellas noticias, de aquellas actuaciones, de aquellas opiniones incluso doctrinales o arbitrales que nos llegan del extranjero. Tenemos que tener la firme convicción de que las instituciones arbitrales españolas, en este caso, que son de las que voy a hablar, tienen la fortaleza suficiente, equiparable a cualquier institución arbitral de las más avanzadas y de las más prestigiosas del mundo. Y lo voy a poner de manifiesto en relación precisamente con esta cuestión que nos trae en esta charla, conferencia o coloquio, como quieran llamarlo. Ayer intervinieron ese seminario al que anteriormente hemos hecho referencia, pues intervinieron representantes de UNCITRAL, tuvieron representantes de CIADI, tuvieron representantes de la Corte Permanente de La Haya y estuvo también presente nuestro querido amigo y compañero José Antonio Caínzos en representación del CIAN, que como saben ustedes es una institución arbitral internacional de reciente creación en España. Y cuando el moderador, que en aquellos momentos, en aquel momento era Carlos Soto, les preguntaba que si estas distintas instituciones tenían en sus reglamentos, en sus normas regulatorias, tenían previsto el uso de medios audiovisuales, curiosamente, todos contestaron afirmativamente. Y yo me he preocupado ya hace tiempo de leer los reglamentos de otras instituciones, por un lado para estar informado, por otro lado para aprender y captar aquello que nos pueda favorecer o que nos pueda beneficiar o que nos pueda ilustrar, y en tercer lugar para no captar aquello que entienda que no debe ser trasladable aunque se venga normalmente aplicando. Y yo puedo decirles que, sirviéndonos de esa ciencia de la información, si me apuran, esa ciencia del conocimiento que es el derecho comparado, es decir, la comparación de las normas entre las distintas instituciones y entre los distintos países, pues puedo señalarles lo siguiente, que seguramente a algunos de ustedes le podrá llenar de cierta sorpresa. Partimos de la base de que el moderno abordaje acá de la famosa ley modelo UNCITRAL de Naciones Unidas, que ha marcado un antes y un después en el mundo internacional y en el mundo incluso doméstico y nacional del arbitraje. Y el precepto, único precepto que permite, según señalaba su directora en la conferencia de ayer, que permite la utilización de los medios audiovisuales, es el artículo 19.2, que dice que a falta de acuerdo, se entiende, a falta de acuerdo entre las partes, el tribunal arbitral podrá dirigir el arbitraje del modo que considere apropiado. Y en virtud de esa libertad que tiene de dirección que tiene el tribunal arbitral, se entiende y se sobreentiende, y así se considera que esto permite que en el ejercicio de esas facultades pueda utilizar aquellos medios telemáticos, audiovisuales, que considere oportuno. No existe una referencia expresa a estos medios audiovisuales. En una interpretación amplia, plausible, no censurable, pues se hace referencia a la posibilidad de su utilización, pero no existe una referencia expresa. Si nos vamos al CIADI, su artículo 44 dice que si surge alguna cuestión de procedimiento que no esté cubierta por las reglas acordadas, alguna cuestión de procedimiento, el tribunal decidirá la cuestión. Y en virtud de esa libertad, pues el tribunal puede acordar, según señalaba su representante, pues puede acordar la utilización de medios audiovisuales para las comparecencias y fundamentalmente para el caballo de batalla del arbitraje, que es la audiencia de prueba. La propia CCI, que constituye y es un punto de referencia en el arbitraje internacional, nos dice en su artículo 22.2 que el tribunal arbitral, previa consulta con las partes, podrá adoptar las medidas procesales que considere apropiadas.
prácticamente es una reproducción de lo que nos ha dicho anteriormente el artículo 19.2, ya citado, de la ley modelo. Y lo mismo podemos decir, por poner otro ejemplo, del artículo 23 de la ley de Estocolmo, de la Cámara o de la Corte de la Cámara de Estocolmo. Es, en este sentido también, la AAA, en su artículo 20 de su reglamento, dice que el tribunal podrá determinar la manera en la cual ya avanza un poco más, porque ya se refiere a los testigos. Dice la manera en la cual los testigos serán oídos. No cabe duda de que si el tribunal puede decidir en qué manera declarar a los testigos, una de esas maneras puede ser precisamente la fórmula audiovisual. Pero no existe una referencia, digamos, y una cita expresa a este medio. Es la Corte Permanente de La Haya la que ya señala, en su artículo 28, que los testigos pueden utilizar o pueden declarar por cualquier medio de comunicación que no haga necesaria su presencia física. Aquí ya existe un atisbo más concreto de la utilización de los medios audiovisuales. Esto es lo que nos encontramos. Podríamos acudir a muchísimas más instituciones arbitrales, normalmente en las grandes instituciones o algunas de las grandes instituciones del mundo occidental, que es en el que pues nosotros, lógicamente, nos movemos. ¿Qué dicen a este respecto las instituciones españolas? Las a veces ignoradas instituciones españolas, que están todo el día o que estamos todo el día mirando a ver lo que hacen los grandes centros arbitrales internacionales. Por ejemplo, el CIAN, de recientísima Constitución, nos dice en su artículo 36.2, y lo mismo literalmente señalan también el reglamento de la Corte Española, en su artículo 39.2, y el reglamento de la Corte de Madrid, de la Cámara de Madrid, en su artículo 31.2, que se puede utilizar, prácticamente es una reproducción del artículo 28.4 de la Corte Permanente de La Haya, que pueden utilizarse cualquier medio de comunicación que haga innecesaria la presencia de los testigos. Es decir, que las tres instituciones arbitrales, dos de ellas de ámbito doméstico a partir del 1 de enero y una de ellas de ámbito internacional a partir precisamente del 1 de enero de 2020, hablan de la declaración de testigos por medios que no sea necesaria su presencia. ¿Qué es lo que dice CIMA? Pues CIMA deja de conocer que nuestro reglamento es más avanzado, más concreto. Y ya en la reforma que hicimos en el año 2014 se introdujo un punto 5 en el artículo 32 sobre la prueba testifical que literalmente dice lo siguiente. No he encontrado un precepto similar en ninguna institución arbitral. Si me ayudan, porque son muchas las instituciones arbitrales que existen, pues podremos encontrar entre todos quizá un texto parecido. Dice, el tribunal arbitral, de conformidad con la Corte, podrá practicar la prueba testifical acordada sirviéndose de medios audiovisuales que no precisen la presencia física de los testigos en la audiencia. Es el primer reglamento que yo he visto hasta ahora, seguramente habrá muchos más, que habla ya de medios audiovisuales. Y además añade que son medios audiovisuales, y esta es desde nuestro punto de vista, el quid de la cuestión. Se utilizarán esos medios audiovisuales, dice, sin menoscabar las debidas garantías del procedimiento. Porque la clave, mis queridos amigos, no solamente está en utilizar medios técnicos modernos, adecuados a los tiempos que vivimos y que las circunstancias nos aconsejan, sino utilizarlos como instrumentos al servicio del arbitraje, que es el fin que persiguen las partes, obtener un laudo justo que resuelva y que despeje las incógnitas que plantea pues, una controversia. Y en ese sentido, pues es necesario que se utilicen esos medios
pero con un límite clarísimo. Y el límite clarísimo es el debido proceso, el justo proceso, las garantías, el derecho de defensa, los principios de igualdad, audiencia y contradicción. De nada sirve tener magníficos medios audiovisuales y técnicos si su instrumentalización altera este objetivo final al que deben de servir. Por eso después hablaremos de la necesidad de adoptar una serie de medidas cuando se utilizan esos medios audiovisuales. Yo comprendo que aquí y ahora los medios audiovisuales nos permiten llegar a donde nos permiten, no más allá. Pero yo estoy convencido que con el tiempo esto es una carrera que no va a tener límite y que habrá un momento en el que conforme estamos aquí los medios han avanzado tanto que darán impresión de que estamos todos reunidos en una misma sala, que nos vemos las caras y los gestos como si estuviésemos reunidos. Se conseguirá seguramente. Conseguiremos, y ayer se habló también, y el otro día lo comentaba yo con la secretaria de CIAN, con Melanie Frío, que se utilizarán los drones. Se utilizarán los drones para las prácticas de pruebas de inspección ocular, por ejemplo, para conocer in situ el terreno que es objeto de discrepancia donde ha surgido la controversia. Pero mientras esto llega, mientras esto se consigue, no cabe duda de que tenemos que utilizar los medios de que disponemos con la debida medida y sabiendo que se trata de instrumentos al servicio del arbitraje. Esta lectura del derecho comparado me permite afirmar que junto a confirmar que el arbitraje se adapta a las circunstancias, tenemos en España los medios y los instrumentos y las instituciones arbitrales para actuar en el mundo internacional sin ningún tipo de complejos. Tenemos que estar abiertos a aprender de aquel que nos pueda enseñar, que serán muchos, pero también nosotros podemos transmitir nuestras experiencias y nuestros conocimientos y estar orgullosos de nuestras instituciones arbitrales. En tercer lugar, tengo que hablar de una referencia que se hizo muy importante ayer al CIAN. Después hablaremos de ello. Sobre la transparencia. Es necesario que todos los medios técnicos o no que se utilicen estén encaminados a conseguir la confianza en el arbitraje. Y solo a través de la transparencia, fundamentalmente en el momento de designación de los árbitros, la sociedad, los usuarios confiarán lógicamente en nosotros. Adentrándonos más en los medios técnicos a los que debemos referirnos, yo distinguiría un trípode, un triángulo vital y fundamental para la buena práctica arbitral. Uno de ellos, el primero, es la utilización de medios telemáticos para las comunicaciones y notificaciones entre los árbitros, las cortes, las partes. Esto es universalmente admitido y ya la vía del correo electrónico, la vía de los pendrives, la vía digital ha adquirido carta de naturaleza y no hay institución arbitral que no la lleve a la práctica, ni árbitro, ni despacho de abogados que no la lleve a la práctica. Es un ya valor asumido y forma parte del patrimonio técnico, del patrimonio cibernético de esta sociedad. Existe un segundo ámbito al que hemos hecho referencia, una segunda pata o sostén de ese trípode, que son los medios audiovisuales. El vernos y el escucharnos de forma simultánea. Es un avance de la técnica fundamental. Y en este sentido, he de decir que ha sido bienvenido y que es bienvenido estos nuevos descubrimientos para el arbitraje. Pero parte de la base, de alguna forma insinuado, de que los medios técnicos, los medios audiovisuales, no son el agua del Jordán que todo lo cura. Son un instrumento que, debidamente utilizado, permitirá progresar en la práctica del arbitraje y hará que el arbitraje permanezca
a pesar de las distintas circunstancias, incluso a veces difíciles como esta, en la que nos encontremos. ¿Qué es y qué ventajas aporta los medios audiovisuales para la llevanza de las comparecencias llamadas ya virtuales o no presenciales, y sobre todo por lo que es el punto de referencia y la audiencia por excelencia, que es la audiencia de prueba, donde se plantean las mayores reticencias, las mayores discusiones por parte de la comunidad arbitral. Pues sus ventajas son fundamentalmente el ahorro de coste y de tiempo, que no es poco. Piensen ustedes, y vamos a ponernos en el ejemplo extremo, de que cabe la posibilidad que un tribunal arbitral colegiado, integrado por 3 árbitros, cada uno de los árbitros resida en un país distinto. Que asimismo residan en un país distinto los letrados de las partes. Ya igualmente en países distintos los testigos, e incluso los peritos, e incluso los intérpretes. Vamos a ponernos en el caso más extremo que se puede dar. En este supuesto, lógicamente, si acudimos a una audiencia presencial, pues se pueden ustedes imaginar el coste que puede significar el desplazamiento, los hoteles, los gastos de las instituciones arbitrales, son innumerables. Y el tiempo. Preparar la audiencia, montarte en el avión, trasladarte, estar en el hotel mientras se celebra, se practican las pruebas de 4 o 5 días, a veces de semanas. Yo creo que en el arbitraje le hemos dado tal parafernalia al arbitraje que es que parecen ser signos de las Naciones Unidas a veces, de algún comité de las Naciones Unidas. Yo creo que en ese sentido debíamos de intentar ser más comedidos, y a lo mejor la utilización de los medios audiovisuales lleva implícita una ventaja o una reflexión, primero la reflexión sobre la necesidad de darnos la práctica de las pruebas de una forma distinta. Esas son las grandes ventajas, y el tiempo, y que afecta también a la disponibilidad. Ustedes todos saben que independientemente del comportamiento ético imprescindible en el arbitraje, de la independencia e imparcialidad de los árbitros y por supuesto de su capacitación, la disponibilidad es un elemento clave. De nada sirve tener el árbitro más capacitado, más honesto del mundo si no tiene tiempo para dedicarle al estudio y análisis del arbitraje. Por consiguiente, esas son unas grandísimas ventajas que nos van a proporcionar los medios audiovisuales. ¿Qué desventaja tiene? ¿O qué inconveniente? ¿Qué límite? ¿Qué duda plantea? Pues, hombre, que con el estado actual de los sistemas técnicos, que son importantes, falta algo importante y trascendente en la práctica de la prueba, que es la inmediatez de la prueba. Siendo muy directo, pues el verle los ojos al testigo y cómo reacciona ante las preguntas, cómo se comporta. En los tribunales de justicia, en el arbitraje de los árbitros y los propios letrados, pues lógicamente el movimiento gestual es importantísimo. Y esa falta de inmediación o de inmediatez en la prueba, lógicamente, es un condicionante muy importante. De tal forma que en cada caso, las partes, las interesadas y el propio árbitro, pues tendrán que analizar en el balance entre costes, tiempo y inmediatez de la prueba, que en cada caso concreto
interesa de alguna forma no sacrificar. No se trata de sacrificar, porque después veremos cómo se pueden adoptar medidas para que la práctica de la prueba virtual tenga plena eficacia, o diría que sí, casi al 100%. Pero, lógicamente, la falta de inmediatez de la prueba es un condicionante que es necesario tener presente y se tendrá que ser analizado en cada caso concreto. Por consiguiente, los sistemas audiovisuales, que es el segundo pie, hemos dicho, de ese trípode, han venido para quedarse. Y de su uso ponderado, adecuado, prudente y al mismo tiempo valiente, va a depender en parte que la celeridad del arbitraje se siga manteniendo. Porque, insisto, debemos de plantearnos si a partir de ahora, con el uso de medios audiovisuales, no hay que replantearse de nuevo la práctica de las pruebas. Por ejemplo, el número de testigos. A veces nos encontramos con arbitrajes que hay 20 testigos y a veces son reiterativos, se plantean sobre las mismas cuestiones o parecidas cuestiones. Bueno, pues habrá que reflexionar sobre eso. Los abogados deberán reflexionar y ser unos grandes colaboradores, pues, para estudiar en profundidad los asuntos y saber que a lo mejor con un número menor de testigos o de peritos, pues es posible llevar a efecto la práctica de la prueba. Y también no solamente el número, sino también, muy importante, el tiempo que se le dedica a cada testigo. Yo puedo contar una anécdota, porque como no hay límite de tiempo, que ocurrió con un perito encima, pues el perito, las partes así lo acordaron. Yo, como secretario, pues en el respeto que siempre tenemos lógicamente a las partes, que son las soberanas, y a los propios tribunales arbitrales, pues había un perito que empezó a declarar un día a las 9 de la mañana, estuvo todo ese día en sesión de tarde, con un receso para el desayuno, para el almuerzo, perdón, y estuvo al día siguiente hasta la hora del almuerzo. Yo, como secretario de la Corte, que estaba allí, pues dije lo que tenía que decir, pero las partes insistieron. Se trataba de un perito de un altísimo nivel profesional, era un ingeniero de caminos. Y al terminar la prueba, con mucha ironía, le dijo al tribunal: ¿suelen ustedes practicar las pruebas periciales de esta manera? Dice: porque yo creo que esto es un atentado a los derechos humanos. Lo dijo con la sonrisa, pero lo dijo. Es un ejemplo exagerado, porque no es lo habitual, pero es un ejemplo que puede servir. A veces los ejemplos exagerados nos llevan a la caricatura, pero las caricaturas reflejan a los personajes. Por eso digo que va a ser y debe ser objeto de una gran reflexión en la comunidad arbitral que yo pongo sobre la mesa. Pero no basta con tener unos grandes servicios y sistemas audiovisuales. Es necesario establecer las garantías para que la prueba de testigos y las pruebas periciales se ofrezca también a sí mismo con las debidas garantías. Es decir, si 3 o 4 o 5, un número de testigos están en la misma sede, fuera de la sede del arbitraje, donde está el tribunal, ¿cómo se controla que entre ellos no hablen cuando salen y cuando entran? ¿Cómo se controla que un testigo no se vaya a la habitación o a la sala donde están los otros testigos? No el testigo que le sigue, que a lo mejor se cruzan y no pueden. ¿Cómo se consigue que no se cambien en opiniones? ¿Cómo se consigue? Porque yo oigo hablar, y efectivamente es cierto, que en la práctica de las pruebas audiovisuales testificales, pues se habla de que la cámara dé un giro de 360 grados para comprobar que se encuentra solo. Pero es que existen métodos tan sofisticados que con un pinganillo prácticamente invisible en el oído se puede estar comunicando con el exterior. Y eso tenemos que tenerlo presente. Por eso, en estas reglas que
CIMA humildemente ha elaborado y ha aportado a la comunidad arbitral para que, bueno, pueda servir, quien así lo considere oportuno, de orientación, hacemos algo muy importante que yo creo que es una novedad y que tiene que ver algo con esa actuación de unidad a la que antes me he referido. Nosotros aconsejamos, y así lo haremos, en el ámbito del arbitraje doméstico, que es el que a partir de ahora nos vamos a dedicar, ya que el CIAN ha asumido las funciones del arbitraje internacional, en virtud del cual vamos a celebrar convenios de colaboración con instituciones arbitrales que tengan su sede en los lugares donde se pueda practicar la prueba, o con otros gabinetes, o con abogados, de tal forma que a través de esos convenios sean una especie de delegación en el lugar donde vayan a practicarse las pruebas, para que controlen eso que no se puede controlar, ni siquiera en las audiencias presenciales. Yo he de reconocer que la institución de la que soy secretario, llevamos eso con un rigor extraordinario. Es decir, cuando un testigo sale de la sala de vistas ya no puede volver, si lleva abrigo porque estamos en invierno, pues una de las secretarias o personas auxiliares le da el abrigo y la acompaña hasta la puerta para que no entre en la sala a conectarse con el siguiente testigo, y el siguiente tiene que hacer lo mismo, y así sucesivamente. Y a lo mejor hay que eliminar el uso o la tenencia incluso a los abogados y letrados, la tenencia de los móviles, porque a través de un chat, es decir, tenemos que adaptarnos a las nuevas situaciones. No se trata de que han venido las nuevas técnicas, vamos a utilizarlas, pero vamos a seguir practicando las pruebas de la misma manera. Esto creo yo que debe de servir, por lo menos ese es el intento de esta charla de reflexión que yo traslado a todos ustedes. Y por último, existe una tercera pata de ese trípode al que me he hecho referencia. Y en esto sí tengo que decir, por eso hablo con orgullo de las instituciones arbitrales españolas, tengo que decir que vamos a ser pioneros, estamos siendo pioneros en la utilización de una plataforma que va a permitir el control y el seguimiento de los arbitrajes individualizados. De tal forma que a través de esa plataforma los árbitros que estén encargados de ese arbitraje, los letrados encargados de ese arbitraje, podrán acceder desde el lugar donde se encuentren, en el país donde se encuentren, podrán acceder a esa plataforma para poder hacer un seguimiento de ese arbitraje, de lo que son parte importante. De tal forma que medios telemáticos para las comunicaciones, sistemas audiovisuales para las comparecencias y para las pruebas, y estas plataformas para el seguimiento individualizado constituyen un trípode, yo creo que es importantísimo y que hace una visión completa de los medios audiovisuales que todas las que lo consideren oportuno o pueden utilizar todas las instituciones arbitrales. Esta plataforma se va a incorporar al CIAN, a nuestra Corte Internacional, y también se van a incorporar a las otras dos instituciones que junto con CIMA hemos constituido ese Centro Internacional de Arbitraje, que son la Corte de la Cámara Española de España y la Corte de la Cámara de Madrid. Vamos a utilizar este sistema y ese trípode va a estar en marcha. Estamos esperando que desaparezca esta situación, bueno, que desaparezca, que se mitigue, porque no va a desaparecer hasta que aparezca la vacuna, según dicen los técnicos y los expertos. Esos son el trípode fundamental que quería informarles en esta charla. Hablaremos después en el coloquio de algo que me han pedido nuestros amigos de la Cámara de Caracas, y es sobre la impugnación opcional del laudo, que es un mecanismo que introdujo la Corte, CIMA en su momento, en la reforma del año 2014, y que también ha introducido el CIAN. Yo creo que he consumido el tiempo de sobra. Muchísimas gracias por su atención. Doctor Ruiz, la verdad que infinitamente agradecidos por su tiempo, su claridad, sus atinadas expresiones en relación con este procedimiento que todos tomaremos en cuenta. De verdad que ha sido un inmenso placer y muy fructífero escuchar todas sus consideraciones. Yo quiero
reiterarles las gracias a todos ustedes, a todos los que han asistido, y quiero despedirme haciendo una especial mención que ya hizo ayer en un seminario José Antonio Cañizares, el presidente del CIAN. A partir del 1 de enero tenemos una Corte Internacional de Arbitraje española con una proyección en Latinoamérica crucial. No ha sido fácil, pero la tenemos ahí. Yo quiero resaltar la labor hecha por dos personas que han hecho posible que esto sea un proyecto convertido en realidad, que son el secretario de la Corte Española de Arbitraje, Adolfo Díaz Zambrona, y el presidente de CIMA, Juan Sagrada Llor. Han sido dos claves elementos en la construcción de este proceso. Muchos amigos latinoamericanos lo conocen y lo saben, y también decirles que no ha sido una tarea fácil, pero que al final lo hemos conseguido. Poner a disposición estos servicios del CIAN. Se presenta públicamente el día 24 de junio a las 7 de la tarde hora española, y nos gustaría que conectasen para que conociesen en qué va a consistir este proyecto que les transmitimos y que nos gustaría que lo hiciesen como suyo. Muchísimas gracias a la Cámara y al Centro de Arbitraje de Caracas. Ha sido un placer y un honor actuar en este seminario virtual. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Nuestras redes sociales, @Cámara de Caracas, en donde estamos presentes, Twitter, Instagram, YouTube. Sugerencias, comentarios, aprendizajes de esto, estamos a su total disposición en cámaradecaracas@gmail.com. Un gusto haberlos tenido el día de hoy y nos vemos en las próximas actividades.